y esto tal vez nos dé pie para entrar al segundo tema, que tiene que ver con el otro caso que publiqué apenas hace unos días, que tiene que ver con quien fuera secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y que había sido retirado, que fue retirado del cargo el 9 de julio del año pasado, con la promesa de que iba a ser el próximo gobernador del Banco de México. Arturo Herrera, que fue el secretario de Hacienda, tenía 2 años ya como secretario de Hacienda, después de que sustituyó a Carlos Ursúa, quien había sido el primer secretario de Hacienda del actual gobierno, que por supuesto Carlos Ursúa era una persona que simpatizaba con el neoliberalismo, que simpatizaba con toda la posición de los grupos empresariales y que no podía continuar en esa posición dentro del gobierno federal. Él solo estuvo 7 meses en el gobierno, fue retirado, lo sustituyó Arturo Herrera, quien permaneció 2 años en el cargo, y con la idea de que iba a ser gobernador del Banco de México, a mediados del año pasado sale de la Secretaría de Hacienda y el mismo presidente anuncia que la salida se debía a que sería el candidato para ocupar la gobernatura del Banco de México, el Banco Central, encargado precisamente de la elaboración de billetes, el control del tipo de cambio y las monedas, etcétera, para que la economía funcione mejor. Estaba todo encaminado a esto y de repente en diciembre nos enteramos que Arturo Herrera ya no sería el candidato para ocupar la gobernatura del Banco de México. ¿Y esto por qué fue? Y esto se debió a que varios gobernadores, nuevos gobernadores que ganaron apenas en las elecciones el año pasado, se acercaron con el presidente, sobre todo gobernadores de Morena, se acercaron con el presidente para decirle que no tenían ni para pagar la nómina en sus estados. El presidente pues lamentó mucho esto, inclusive lo habló en varias conferencias de prensa, lo comentó, que había estados en total quiebra financiera, con enormes deudas que habían dejado los gobernadores salientes, y que pues de una u otra forma el gobierno federal tendría que entrar a la salvación de estos estados, por lo menos para pagar la nómina de todos los servidores públicos. Y mencionaban varios estados, Nayarit, varios estados de la República. El presidente dijo decidió, le dijo a su nuevo secretario de Hacienda, Ramírez de la O, que hiciera una investigación, que revisara qué es lo que estaba pasando con los estados, que le diera una lista de los que estaban más emproblemados financieramente, porque el gobierno federal entraría en su salvación. Se metió a hacer este trabajo y dijo, sí, bueno, pues le dio la lista de los estados con más problemas, y el presidente decidió que les adelantaría las participaciones presupuestales. Les daría un adelanto, es decir, les darían las participaciones del año que sigue, para que pudieran solventar al menos este año los gastos que tuvieran enfrente, entre ellos la nómina de todos los trabajadores. Entonces le dijo nuevamente a su secretario de Hacienda, bueno, pues vamos a adelantar las participaciones presupuestales, revisa a los estados y veamos a cuáles les podemos dar esto. Ramírez de la O volvió a entrar a revisar todo esto, toda esta parte financiera de los gobiernos estatales y del dinero federal que se les entrega, y llegó con la noticia con el presidente de que los gobernadores salientes, los que habían salido el año pasado, ya habían recibido las participaciones adelantadas. Y el presidente dijo, ¿Cómo que les dieron esto si yo no autoricé nada? Bueno, pues el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo que había hecho es, de alguna forma, lo buscaron estos gobernadores salientes y le pidieron que les adelantara las participaciones. Y Arturo Herrera lo hizo, sin autorización presidencial, lo cual es sumamente grave, porque ¿para qué le adelantas una participación del presupuesto a un gobernador que va a dejar el cargo y que ya no tiene que hacerle frente a la administración de esa entidad? Obviamente aquí debe de haber actos de corrupción que deben de ser investigados por el gobierno federal y por la Fiscalía General de la República. Como estaba esta situación ya en crisis,
el presidente nuevamente dijo, bueno, pues vamos a tener que hacer uso del presupuesto federal para seguir apoyando aún a esos estados que ya gastaron las participaciones presupuestales del año siguiente, o sea, de 2022. Entonces, se ha tenido que apoyarlos en esta materia. Hasta aquí, ¿quieren hacer algún comentario? Bueno, no, Miguel, bueno, pues es que es muy importante ambos casos que estás presentando, porque en el caso este último de Arturo Herrera, bueno, pues además de endeudar al erario, que es una disposición contraria a lo que ha estado señalando el propio gobierno, bueno, pues además me parece que los mandaba, tú ya nos platicarás mejor, este proceso, con quiénes se endeudaban, a qué bancos le pedían prestado, también en deudas, no nada más la autorización del presupuesto, sino en deudas que les autorizó. Sí, esta es la segunda parte. Además de adelantarles el presupuesto a los gobernadores salientes, que por supuesto eran gobernadores del PRI y del PAN la mayoría, porque ya en el proceso electoral, como todos sabemos, fueron los candidatos de Morena los que ganaron prácticamente casi todas las gobernaturas. Entonces, Arturo Herrera empezó a recomendar a los gobernadores para endeudarse. Empezó a recomendar en qué instituciones financieras a qué instituciones podían asistir para solicitar créditos, y empezó a autorizar el endeudamiento de los estados de la República, pero además de autorizarlos, sugería a qué instituciones financieras. La más recomendada era el banco Accendo, que les debe de llamar la atención, o deben de saber de porque apenas este banco en diciembre del año pasado, noviembre y diciembre del año pasado, hace un mes, fue declarado pues insolvente y fue suspendida su operación. Es decir, un banco que tenía poca capitalización, entonces tanto la Comisión Nacional Bancaria como la Secretaría de Hacienda le suspendieron sus operaciones. Bueno, este banco, que es al que habían acudido la mayoría de los gobernadores salientes para solicitar deuda, pues ahora está en quiebra total. Van a tener que liquidar a todas las cuentas de los ahorradores que ahí tenían. Pues en este banco estaban estaban endeudándose varios gobiernos estatales. Entonces, este era otro elemento por el cual, pues era insostenible el secretario de Hacienda. Cuando el presidente se ha enterado de su actual secretario, Ramírez de la O, ¿cómo se llama Ramírez de la O? Rogelio Ramírez de la O. Cuando Rogelio, el secretario de Hacienda le informa al presidente esto, el presidente dice, esto es inconcebible. Y en ese momento decide que Arturo Herrera ya no va al Banco de México. Miguel, y otra vez vuelve a salir el tema de Ricardo Monreal en el Senado, porque quien da a conocer que Arturo Herrera ya no va al Senado es Ricardo Monreal. Dice, se ha quitado la propuesta de la mesa de los senadores, no tenemos a quién vamos a nombrar como nuevo gobernador del Banco de México. Y aquí entra el tema de los presidenciables también, o sea, no solamente es el caso de Arturo Herrera, el caso, por supuesto, de estos dos abogados, sino también como las propias pugnas por aspirar a dirigir el país, pues también aceleran todo esto, ¿no? Claro, hay una lucha interna entre pues los miembros del propio gabinete, para ver desde este momento, quién se perfila hacia la posible candidatura de Morena para la presidencia de la República. Y esto, bueno, pues hay mucho interés en varios actores políticos, porque pues el arrastre que trae el presidente de la República, el arraigo que tiene en la población, de una aceptación entre el 70 y 80% de aceptación en la sociedad, pues prácticamente augura una buena contienda para el partido Morena en las próximas elecciones presidenciales. De ahí que varios estén interesados en ser candidatos a la presidencia de este partido. Por ahora conocemos a tres: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores y también el Ricardo Monreal en el Senado. Los tres han manifestado pues, que están listos y dispuestos, algunos con mayor actividad que otros, pero precisamente este acomodo de fuerzas en donde ya miembros del gabinete, algunos apoyan a Claudia Sheinbaum,
otros apoyan a Marcelo Ebrard y otros apoyan a Ricardo Monreal, tal vez los menos, pero sí hay esta inquietud y esta movilización de que empiezan a formarse grupos y empezamos a ver que, y va a ser de esta segunda mitad del sexenio, vamos a empezar a ver que empiezan a aparecer algunas ciertas señalamientos, acusaciones, actos que pueden ser denunciados ya sea anónimamente o en la prensa contra ciertos aspirantes, ¿no? Porque es parte de la contienda política. Sí, Miguel, bueno, pues en estos casos que nos estás presentando, pues vemos que el presidente de la República tuvo que dar marcha atrás a 2 determinaciones que había ya él impulsado precisamente como parte de sus actividades como titular del Poder Ejecutivo de la Nación, al darse cuenta de lo que había ocurrido, que ya nos has estado explicando muy bien aquí ahorita en este espacio. Me imagino, Miguel, que no ha de haber quedado ahí el asunto, de acuerdo con las investigaciones que tú has realizado, las que llevas en curso precisamente. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Porque, digamos, los responsables no nada más son los funcionarios, hay responsables de quienes no le alertaron al presidente. Probablemente el presidente se ha de haber molestado con algunos funcionarios precisamente porque no le advirtieron de que, en este caso de los 2 abogados, los antecedentes que tenían, y en el caso también de Arturo Herrera, que estaba autorizando precisamente estas deudas y promoviendo a un banco. Sí, bueno, la recomendación de los 2 abogados al presidente pues, salió de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Ustedes saben que ahí estaba Julio Scherer al frente, ya no está, también salió el año pasado, pero quien defendía a estos 2 abogados con mayor intensidad, con mayor vehemencia, fue quien era procurador fiscal, o fue procurador fiscal hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado. Les decía que él estuvo, inclusive fue a la sesión del Senado de la República y entró al cuarto, a la sala de espera donde se encontraban, para encarar al senador Menchaca y decirle que no podía quitarlos de la lista porque era una violación constitucional, cometía un delito, le advirtió. Entonces, ante esas amenazas, el senador Menchaca, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, dijo, bueno, si cometo un delito, si yo los borro, entonces voy a hablar con ellos y les voy a decir que no pueden subir, porque si lo hacen, voy a denunciar en el Pleno que estos 2 sujetos están acusados de corrupción, de vínculos con delincuencia organizada y de protección a grandes contribuyentes para que no paguen impuestos, ¿no? Entonces, digamos, Menchaca se puso muy firme en su convicción y logró que los 2 abogados ante esta situación decidieran abandonar el recinto y no se presentaron. Todavía, si ustedes ven las noticias del 11 de mayo, aparece que tomaron protesta 5 personas, 5 abogados que se convirtieron en magistrados del tribunal, de este tribunal federal, pero las notas señalan que pues dos de estas personas que eran candidatos para ser magistrados, los cuales fueron votados, los que fueron votados en el Pleno en su totalidad, fue voto unánime para que fueran magistrados, es decir, solo hubo 2 abstenciones, pero más de 100 senadores votaron a favor de que hubieran sido nombrados estos 2 abogados, se hubieran subido. Pero bueno, no fueron. Entonces, la actitud de Menchaca ahí fue fundamental para impedir que estas 2 personas se convirtieran en magistrados. Así. En el caso, Miguel, de Arturo Herrera, también, pues, preguntarte, puede ser que esta revisión que está haciendo Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, una secretaría que hay que decirlo es muy importante porque maneja ni más ni menos que las finanzas del país, es decir, todo el erario, todo el dinero público pasa por la Secretaría de Hacienda, se haga extensivo esta revisión a todo lo que autorizó, no solamente Arturo Herrera, porque como bien recordabas, antes estuvo Carlos Ursúa en este puesto y ambos pues ya de
demostraron ser contrarios a las convicciones de la Cuarta Transformación. Si bien en algunos casos pues no se les podría imputar delitos, pues al menos sí han traicionado la confianza del presidente López Obrador, de los mexicanos, porque hay que recordar que el presidente llega por el respaldo de 30 millones de mexicanos que ya pedían un cambio en el sistema de político y económico de este país, y por supuesto que tienen una responsabilidad. Pero ¿tú crees que se pueda revisar lo que hicieron estos 3 años estos dos exsecretarios de Hacienda, entendiendo que la Secretaría de Hacienda pues es realmente muy importante? Bueno, me dicen, déjenme comentarles que pues he estado buscando a Arturo Herrera para que dé una respuesta a esta situación. No lo he encontrado porque me informan o me enteré de que está en Estados Unidos ya, ya salió del país, no está en México. Digo, no por mi nota, sino desde hace semanas, meses salió del país, está en Estados Unidos, yo creo que buscando trabajo por allá, porque acá se va a ser muy difícil que los próximos 3 años sea contratado nuevamente. Esto que mencionas, Nancy, es importante porque pues el presidente, cuando se da cuenta que a veces lo hacen firmar documentos que no debería de firmar y que por su convicción, sus principios, entonces le ordenó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que hiciera una exhaustiva investigación de todo lo que, de la actuación tanto de Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda, como de Arturo Herrera. Es decir, se está haciendo una revisión de los últimos 3 años para corregir cualquier anomalía que se haya cometido y, de haber elementos, proceder en contra de quien haya hecho mal uso del servicio público, del presupuesto, de lo que sea. Entonces, hay en este momento una investigación, una revisión, auditando todo lo que está, todas las actuaciones anteriores, tratando de saber si hubo más anomalías que cometieron, porque hay que decir, Arturo Herrera todavía el último día que estuvo en la Secretaría de Gobernación se la pasó firmando, la Secretaría de Hacienda se la pasó firmando documentos. O sea, todavía el último día firmó cosas, aprobando cosas, ¿no? Entonces, todo esto está siendo sujeto a revisión en este momento, y bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado. Sí, Miguel, en ese sentido, precisamente lo que quería preguntarte, si tienes noticia de los avances en estas investigaciones. Bueno, pues ya has comentado esta parte de que se está revisando todo lo que hizo Arturo Herrera. No sabemos si al final se le pueda configurar algún tipo de denuncia ya formal por lo que tan grave, la situación tan grave que ahorita estás comentando. Y en el caso de los otros abogados, ellos ya tenían denuncias penales abiertas, investigadas por la Fiscalía General de la República. ¿Sabes, Miguel, cómo van esas investigaciones, si hay avances precisamente en ellas? Bueno, lo que tuvieron que hacer, o sea, esto que hizo el abogado Peregrina Vasconcelos, de entorpecer y troquear la denuncia penal, esto motivó un retraso de 1 año en las investigaciones, así de grave fue. Entonces tuvieron nuevamente que integrar un equipo y volvió a presentar una denuncia penal a la Fiscalía. Entonces, digamos, se restituyó el proceso de investigación para el caso de la Fiscalía, y bueno, pues sabemos también que la Fiscalía tiene muchos asuntos, muchas denuncias que atender, que no se dan abasto. Entonces, pues esta denuncia está ahí siendo revisada, pero pues va lenta, ¿no? No es lo único que puedo decir. Va lenta. Lo que sí, que estos 2 abogados pues ya saben perfectamente de qué se les acusa, porque fue todo un acto fue en una sesión privada, en una reunión privada, pero se les informó todo lo que había. Ellos ya deben de estar en un proceso de defensa de esto, y pues ahora las autoridades tendrán que probar, tanto la Secretaría de Hacienda como la Fiscalía General de la República tendrán que probar el involucramiento de los 2 abogados, uno con la delincuencia organizada para el contrabando de combustibles, al presentar una denuncia penal mal elaborada, y el otro pues en su complicidad con grandes contribuyentes para que evadieran el pago de impuestos. O sea, son 2 investigaciones que van paralelas, aunque son 2 abogados que estaban metidos en la misma lista, los 2 tienen acusaciones distintas. En el caso de Carlos Contreras
Segovia, él solamente tiene una denuncia penal. En el caso de Peregrina Vasconcelos, tiene 3 denuncias penales, o sea, es un delito mucho más grave, que es del de delincuencia organizada, corrupción, y robo de y robos de combustibles y todo esto, que Nancy es una quien ya ha investigado mucho este tema, ¿no? Y Miguel, también me gustaría preguntarte, pues en todo este contexto, pues la Secretaría de Hacienda, pues es una cabeza de sector, o sea, no es solamente que lleve las finanzas del país, sino además que bajo su cargo tiene otras instituciones, y con esto me refiero al caso de Accendo, porque sale Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda e inmediatamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le quita el permiso para operar por todos sus problemas que ya tenía. Y Arturo Herrera podría haber significado un obstáculo en las investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre Accendo, o de eso sí, se está revisando. Sí, se está revisando porque precisamente ahí en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hay un funcionario en un puesto importante que es hijo de un exdirector del CISEN. Fue director del CISEN en 2 momentos, en gobiernos panistas, el padre de este funcionario, y este funcionario que está actualmente en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues tenía un vínculo, una relación con Arturo Herrera, y inclusive este funcionario, lo publico en la nota, no recuerdo el nombre. Domingo López Buitrón es el papá, el que fue director del CISEN, y es su hijo el que es funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, extrañamente que se mantenga ahí, ¿no? Porque además demandó a la comisión, cuando el presidente ordena que se cancelen los seguros privados para servidores públicos, porque es un gasto desmesurado en donde los servidores públicos de nivel intermedio hacia arriba, todos se atendían en hospitales muy caros, privados, entonces pagaban los seguros muy altos, con dinero público. Entonces, cuando se toma esta decisión, este funcionario del mismo apellido, lo que hace es presentar un amparo contra la decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que había cancelado el seguro de gastos médicos mayores. Y ahí está el asunto, todavía sigue pendiente, se está resolviendo, pero digamos que la Secretaría de Hacienda tiene una enorme injerencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La comisión depende de la Secretaría de Hacienda, de tal manera que esto no podía pasar de desapercibido, pero además tenemos conocimiento que estos 2 funcionarios mantenían una buena relación. Entonces sí hay un vínculo. Y también pues la Comisión Nacional Bancaria precisamente es la que autoriza a la banca, las operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, porque también otra de las cosas que hacía Arturo Herrera era recomendar a empresas con la banca privada para obtener de créditos, no solamente gobiernos estatales, también a empresas, a grandes empresas, para que la banca privada les hiciera préstamos, ¿no? Y no solo Banco Accendo, ahí sí entran más instituciones financieras. Es decir, son muchas las anomalías que se cometía desde esta posición como secretario de Estado, en una dependencia pues que tiene actualmente, y siempre lo ha tenido, un enorme poder. Recordemos, por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, cuando nombra a Francisco Gil Díaz, prácticamente Gil Díaz, ante la nulidad del entonces presidente Fox, Gil Díaz se convierte en el presidente en el que tomaba todas las decisiones, en todas las esferas, en todas las áreas. En el caso del gobierno anterior, del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, es también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues que manda más que en ese gobierno, ¿no? Es el que tomaba las decisiones, y el presidente le consultaba todo a Videgaray. De hecho, otro secretario de Estado del gobierno pasado me comentó que el gobierno estaba paralizado porque Videgaray viajaba siempre con Peña Nieto, y Peña Nieto le consultaba todo. Entonces, cualquier cosa que había que le preguntaban, volteaba a ver a Videgaray para que le proporcionara la información o le dijera qué tenía que decir, ¿no? Es decir, siempre la posición de Secretaría de Hacienda es muy poderosa, siempre ha sido muy poderosa, y por la simple y sencilla razón que maneja el presupuesto público. Entonces, bueno, pues claro que
Arturo Herrera pues estaba en una posición privilegiada en donde podía hacer todo esto que hizo. Yo no sé si esto configure alguna situación de delito, porque me parece que estaba en sus funciones decidir estas cosas, nada más que pues lo hacía sin avisar al presidente, como esto de disponer del presupuesto para entregar adelantos a gobiernos salientes, pues no tenía ningún sentido si es que a cambio no se recibían moches, sobornos o prebendas, ¿no? Entonces es lo que tendría que investigarse, pero pues tendría que haber una acusación formal en ese sentido, de lo contrario va a ser muy difícil. Por lo pronto fue una buena decisión retirarlo del cargo, de la posibilidad de que se convirtiera en el gobernador del Banco de México, donde, como se ha comentado y está haciendo público, y mañana continúa hasta donde yo sé, esta exposición de esta investigación del Banco de México, pues es una institución muy importante, que además también el Banco de México, hay que decirlo, en sexenios pasados, todavía en el primer trienio de este gobierno, se maneja con una independencia, una autonomía que raya en lo absurdo, como teniendo a este personaje que Nancy ha denunciado aquí públicamente, Alejandro Alegre, un exdirector del CISEN, un experto en espiar a la sociedad civil, a políticos opositores, que de eso se encargaba, y ahora tenga 20 años ahí incrustado en el Banco de México, ganando un salario muy superior al que gana el presidente de la República, muy superior al que ganan unos secretarios de Estado, ¿no? Y por lo mismo, también habría que revisar con todos los trabajadores del Banco de México, con todos los funcionarios que ahí están, pues que se tendrán que bajar el salario, porque la austeridad tiene que ser aplicada para todas las áreas, y el Banco de México tiene salarios muy buenos y prestaciones muy buenas. Yo no sé si en tu investigación, Nancy Flores, por ejemplo, está que ellos también tienen seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y otros tipos de seguros, por ejemplo. Sí, tienen todas las prestaciones que justo el presidente López Obrador ha venido combatiendo, y todo esto que se intenta hacer pasar como derechos laborales, en realidad pues son dispendios, ¿no? Es decir, el erario no tiene por qué estarles pagando, además de un sueldazo, pues también el servicio de seguro de gastos médicos privados para que vayan a atenderse a estas cadenas importantes de hospitales privados, sino más bien que ellos de su bolsillo lo hagan, por supuesto el uso de automóviles, etcétera. Entonces sí es un gasto que todavía no se revisa y que por supuesto todavía no entra a la cuarta transformación. No sé, Sosimo, si tengas alguna otra pregunta. Sí, bueno, pues nada más comentar que vaya cara, que es la que finalmente se está revelando de Arturo Herrera, que como bien comentas, Miguel, bueno, pues él había entrado precisamente a sustituir a Carlos Ursúa, quien había estado ya manifestando, este exfuncionario había estado ya manifestando incluso públicamente las discrepancias que tenía con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente precisamente en una conferencia de prensa cuando se dio la salida de Carlos Ursúa dijo que no había coincidencia en algunos aspectos que tenían que ver con la política económica a desarrollar. No estaba de acuerdo, recordemos, Carlos Ursúa, precisamente con el asunto de los programas sociales, el dinero que se tenía que destinar, y que bueno, pues Carlos Ursúa, totalmente, digamos, cuadrado en el sentido de su posición política neoliberal, bueno, decía esto no se puede hacer, y el presidente dijo no, se tiene que hacer, y si no estás de acuerdo, bueno, pues entonces vendrá alguien más. Así fue como llegó Arturo Herrera, y que bueno, pues ahora, que vaya cara, que es la que estás comentando, Miguel, no sabemos si en efecto se pueda configurar algún tipo de delito, sobre todo por esto que comentas de la autorización adelantada de presupuestos a los gobiernos de los estados. ¿Quién sabe en el asunto de este banca, Accendo, que bueno, pues él mismo la estaba recomendando y que tenía bastantes problemas para operar, que incluso tuvo que ser cancelada en cuanto él salió prácticamente de la Secretaría de Hacienda? Y esto me lleva también, Miguel, a comentar esta parte que tiene que ver con que, bueno, pues hay cambios en el gabinete y hay cuestionamientos sobre quiénes llegan a algunas áreas del gabinete. Por ejemplo, dicen, oye, es que Javier May no tiene los estudios necesarios para incorporarse a esta sección del gabinete, o a esta secretaría, o a esta responsabilidad junto con otros, ¿no? Pero al parecer el presidente, bueno, pues está considerando más que los estudios formales que se tienen, bueno, pues lo que haya coincidencia en el proyecto y que haya honestidad, como él está señalando. Bueno, y es que este es un ejemplo, estos cambios en la Secretaría de Hacienda es un ejemplo
Yo creo que nadie puede decir que Carlos Ursúa o que Arturo Herrera no estuvieran preparados académicamente, tenían los méritos suficientes para ser titulares de la Secretaría de Hacienda, saben mucho de cuestión fiscal, de cuestión hacendaria. Sin embargo, no tiene ningún sentido que los sostengas cuando son contrarios a las políticas públicas sociales que encabeza el presidente o que impulsa. En el caso de Carlos Ursúa y en el caso de Arturo Herrera, bueno, pues al hacer este tipo de cosas, de estar recomendando a empresas a qué bancos pedir dinero, previamente acuerdo con los bancos, o destinar por adelantado presupuestos públicos que no habían sido autorizados por el presidente, o sea, se fue por la libre, y este tipo de cosas que hemos comentado, pues era insostenible. Entonces, que el presidente que ha dicho, a ver, yo prefiero a alguien que sea honesto, 100%, aunque no tenga la capacidad, aunque solamente tenga 10% de capacidad. Entonces, esto es una señal muy, muy directa, dice, porque además él va honestamente a conducirse en la dependencia en la cual trabaje. Esto tiene un riesgo, por supuesto, o sea, no es tan fácil, pero sin embargo, él dice, con un buen equipo de trabajo que integre, aunque él no tenga un conocimiento pleno de la materia, podrá conducir con honestidad esa Secretaría de Estado, esa Dirección General o ese órgano descentralizado. Entonces, esto ha sido, pues, obviamente criticado por la oposición, por muchos medios de comunicación, muchos periodistas también, y pues también es de pensarse. Lo ideal sería alguien muy bien preparado, con buena preparación y probado en una honestidad al 100%, eso sería lo ideal, pero los ideales no existen, de tal manera que tiene que ir buscando acomodos el presidente de las personas adecuadas para estar en determinados cargos públicos. Y lo que sí es un hecho, a quien descubra el presidente actuando de manera ilícita, corrupta, deshonesta o busque engañar y aprovecharse del dinero público, será despedido y en su caso, si hay elementos, será procesado penalmente. Déjenme darles un dato, adelantarles un dato adicional de esto que hablábamos del contrabando de combustibles, en el que está involucrado este abogado. Son varias empresas, una de ellas es Impulsora de Productos Sustentables, plenamente probada que está involucrada con el robo de combustibles y está además vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación, algo muy delicado. Este trabajo que estamos investigando Nancy y yo, estamos llevando a cabo. También está la empresa Vitol, que debe de sonarles esta empresa es la que ya fue suspendida sus permisos y todo esto. Esta empresa fue la que sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos, que fue investigada en Estados Unidos y también declaró allá que había sobornado a funcionarios mexicanos para obtener contratos. Entonces, como estaba operando en México, vino acá y quiso reparar el daño económico. Ofreció $100 y tantos millones, me parece, para reparar el daño. Se le dijo, sí, aceptamos la reparación del daño, danos $200 y tantos millones, siempre y cuando también nos des la lista de los funcionarios de Petróleos Mexicanos que sobornaste en el sexenio pasado, y no sabemos si también en principios de este sexenio. Entonces, porque tiene que ver con PMI, y ahí ha habido cambios de directores de PMI en este sexenio, en este gobierno. Entonces, esta empresa dijo, no te puedo dar los nombres. Entonces le dijeron, no hay reparación del daño, entonces no aceptamos tus $100 y tantos millones, y tiene un proceso penal abierto, que también estamos tras de esa información, en la Fiscalía General de la República. Otras que están involucradas en este contrabando de combustibles también es la empresa Valero Energy, es una empresa transnacional muy conocida, que ahora pues también está problemada, está en acusaciones ya penales por contrabando de combustible. Y también pues esta que mencionábamos, esta firma de Petrochina, que está operando supuestamente en Estados Unidos y que no se trata más que una empresa de membrete, de papel, que es utilizada por estas empresas mexicanas o que operan en México para la facturación apócrifa. Facturan supuestamente que están exportando de Estados Unidos a México combustible cuando se trata de combustible que es robado a Pemex. Entonces, esto es muy interesante porque esto tiene poco tiempo que se descubrió, el contrabando de combustible por vía marítima, barcos repletos llenos de petróleo, y empezaron a agarrar los barcos, llegaban a los puertos a descargar, y eran tan cínicos que les decían, no, pues la facturación es apócrifa. Entonces volvían a entrar a alta mar. Y regresaban por otro puerto, o sea, pasaban recorriendo toda la República tratando de meter el combustible,
pero finalmente fueron capturados y están siendo varios procesados. Ha habido muertos inclusive en estas investigaciones, personas muertas, ¿no?, que han sido asesinadas seguramente porque tenían información al respecto. Entonces es una investigación muy intensa y en donde aparecieron estos abogados también.